Continuamos con nuestro estudio del libro de Hebreos, Sustancia y Sombra. Y ya estamos en el capítulo 11. He titulado La Galería de la Fe. Y antes de comenzar, tengamos una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este magnífico capítulo que nos lleva a un paseo por la Galería de la Fe, donde podemos ver que aquellos que nos precedieron lucharon y salieron vencedores. Bendícenos al estudiar sus obras para que podamos emularlos en el nombre de Jesús. Amén. Este es para mí uno de los capítulos más magníficos de toda la Biblia, porque es tan alentador y es casi imposible tomar un capítulo y elevarlo por encima de cualquier otro, pero es solo que lo reduce al nivel personal y también nos habla bien de algunos de los problemas que tenemos en el mundo hoy en día. Así que en capítulo 10 ya abordamos los tres grandes componentes espirituales del camino cristiano: la fe, la esperanza y el amor. Y en el capítulo 11 nos centraremos en la fe, sin la cual es imposible agradar a Dios. 1 Corintios capítulo 13, versículo 13 dice: y ahora permanezcan la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ahora, esta palabra amor, caridad, es la misma que la versión King James traduce como la palabra amor en otras partes de las Escrituras. Como por ejemplo en 1 Tesalonicenses 1, versículo 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del amor, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Así que la misma palabra agapao se traduce caridad por aquí y amor por allá. Ahora, esta palabra caridad viene de la palabra caritos y tiene un elemento de obras asociado con ella. Así que personalmente me hubiera gustado que lo hubieran traducido simplemente como amor, aunque hay diferentes formas de amor, pero este amor en particular, como sabemos, es el amor desinteresado, el amor ágape. 5, versículo 8 dice: pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Es interesante que el yelmo, por supuesto, cubre la parte cognitiva del cerebro, y es donde no solo tenemos fe y amor, sino donde abrazamos esta esperanza de que las cosas pueden cambiar. Algunas personas piensan que un evangelio que nos dice lo que va a suceder en el mundo, como Mateo 24, por ejemplo, nos priva de esperanza. Pero en realidad, cuando vemos las cosas que se desarrollan a nuestro alrededor y vemos la dirección en la que va el mundo, nuestra esperanza no debe estar fijada en nada aquí abajo. Debemos levantar nuestros ojos y nuestra cabeza y mirar, porque nuestra salvación está cerca. Esa debe ser la esperanza cristiana. Romanos 8, versículo 24 dice: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces la esperanza es increíblemente importante y debemos aferrarnos a ella. Entonces la pregunta es: ¿cuán grande debe ser nuestra fe? Mateo capítulo 17, versículo 20 dice: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Así que debemos tener fe, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza. Pero surge otra pregunta: ¿debería seguir siendo
un grano de mostaza? Lucas capítulo 13, versículo 18, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Así que nuestra fe no debería ser del tamaño de un grano de mostaza, sino que debería crecer, y crecer hasta convertirse en un gran árbol. Y la única manera en que podemos lograr eso es por experiencia repetida, andar continuamente en el camino. Entonces, ¿cuál es la definición de fe? Hebreos 11, versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una de las definiciones más asombrosas que he leído en mi vida, en parte, porque es tan absurdo, porque la fe no puede ser sustancia y no puede ser evidencia de cosas que no se ven. Es una imposibilidad. Siempre uso un ejemplo bastante tonto, pero déjenme usarlo de nuevo. Si estás en un tribunal de justicia y el juez le pide al testigo que se presente y testifique sobre lo que él ha visto, y el testigo dice, Su señoría, esto es lo que no vi. Entonces eso sería algo bastante absurdo de hacer y el caso sería desestimado. Así que la fe es la sustancia de las cosas esperadas. Entonces, si estás esperando algo, digamos que esperas un regalo como un auto nuevo, la fe en esta esperanza por este carro proporciona la sustancia. En otras palabras, si tienes fe en que un día tendrás un auto, ¿puedes ir, sentarte en el auto y conducir? La respuesta es no. Pero ¿qué pasa si tu fe es tan fuerte que estás absolutamente convencido de que la sustancia, el auto, es tuyo, aunque todavía no puedas verlo? Bueno, entonces es algo más. ¿Y qué es evidencia de cosas que no has visto? Proporciónanos la evidencia de lo que viste. Sepa su señoría que esta es la evidencia de lo que no vi. No tiene ningún sentido. Pero esta es la definición de fe y sin ella es imposible agradar a Dios. Así que necesitamos estudiarlo con cierto detalle. Aquí hay una declaración del espíritu de profecía. Al padre angustiado que buscaba el tierno amor y la compasión de Cristo para que se ejerciera en favor de su hijo afligido. Jesús dijo, si crees, todo es posible para aquel que cree. Todo es posible con Dios y por la fe podemos aferrarnos a su poder. Pero la fe no es ver, la fe no es sentimiento, la fe no es realidad. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Permanecer en la fe es dejar de lado los sentimientos y los deseos egoístas. Caminar humildemente con el Señor, apropiarse de las promesas y aplicarlas a todas las ocasiones, creyendo que Dios obrará sus propios planes y propósitos en tu corazón y vida mediante la santificación de tu carácter. Es confiar completamente, confiar implícitamente en la fidelidad de Dios. Si se sigue este curso, otros verán los frutos especiales del Espíritu manifestados en la vida y el carácter. Es muy importante que el amor no es evidencia, no es sentimiento, no es realidad. Es algo que te apropias y que aún no está ahí. Así que a veces las personas cuando se desaniman sienten que Dios las ha abandonado. Pero la palabra de Dios dice, nunca te dejaré ni te abandonaré. Así que la fe debe atravesar la sombra
y aferrarse a la sustancia y decir, aunque no lo vea, aunque las circunstancias estén en mi contra, por la fe aceptaré que Él no me ha dejado ni me ha abandonado, y necesitaremos esta fe cada vez más a medida que nos acercamos a los tiempos que tenemos por delante. Así que, en mis propias palabras, traté de resumir como sigue. La sociedad se basa en una fe que tiene sus raíces en el hombre. Esto es lo que vemos a diario. Los vemos en los medios todos los días. Hemos sido educados para poner nuestra fe en el hombre y en las invenciones del hombre. Cada anuncio que vemos en los medios hace una promesa y tiene éxito en la medida en que los hombres lo creen y actúan en consecuencia. Toda la economía funciona sobre este principio de nuestro primer aliento hasta el último. Confiamos en el médico que trae al bebé al mundo, confiamos en las fórmulas que se las dan, las comidas que comemos, las tiendas donde compramos nuestra comida, la educación que recibimos, la ciencia que aprendemos, los banqueros que cuidan nuestras finanzas, los predicadores que escuchamos, los sistemas religiosos a los que pertenecemos, las decisiones de quienes nos gobiernan y las noticias que nos comparten. Si confiamos en todas estas cosas, podemos estar en serios problemas. Muchos siguen ciegamente y lo hacen sin cuestionar las fuentes, y aquellos que lo hacen son tildados de teóricos de la conspiración y fanáticos, y a menudo son eliminados de la sociedad. Así que en todo lo anterior hay tres elementos. Hay una promesa. Si compras esto, y eso sucederá. Hay fe. Estoy seguro de que sucederá. Y hay una respuesta, y lo compras. Ya sea una declaración que compras de los labios de tu maestro, ya sea una declaración que compras de los labios de tu pastor, ya sea una declaración que compras de los labios de los banqueros o de los políticos. Si lo compras y tienes fe en él, votas por él y a veces te votas a ti mismo hasta el olvido. Así que los mismos criterios se aplican a la voz de Dios en las Escrituras y en la naturaleza. Pero ¿quién ha creído? El Salmo 51 en adelante dice, el Dios de dioses, Jehová ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Esa es la promesa de la segunda venida. La pregunta es, ¿creemos esto? ¿Estamos tan familiarizados con su carácter que realmente lo esperamos con ansias? ¿O tenemos miedo de las cosas, que las cosas no estén bien en nuestras vidas, o tenemos miedo de las cadenas y más bien nos aferramos a lo que tenemos, una sombra de un mundo, y negamos la sustancia de esta fe que ha sido prometida, la sustancia que ha sido prometida? Entonces Isaías 53:1 pregunta con tristeza, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Tristemente, la respuesta es que la mayoría no ha creído en el anuncio. E incluso dentro del supuesto pueblo de Dios, hay personas que dicen, oh, por favor, no lo dejen venir todavía. Entonces Hebreos 11:2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y luego viene la lista de los que nos dieron este buen informe. Versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esa es la primera declaración de fe en Hebreos capítulo 11. Por la fe entendemos que el mundo fue formado por la palabra de Dios y que las cosas que vemos no fueron hechas de cosas, sino fueron hechas ex nihilo de la nada.
Casi quiero usar una frase explícita. Entonces, ¿cuánto del mundo realmente cree esto? Una pequeña minoría cree esto. ¿El sistema educativo del mundo cree esto? Absolutamente no. ¿Qué se enseña en nuestras escuelas? ¿Qué se enseña incluso en nuestras escuelas primarias? Cualquier cosa menos esta. De hecho, el mundo está adoptando exactamente lo opuesto. La teoría de la evolución ha negado totalmente el versículo 3. Ha sido absorbida no solo por los filósofos de la ciencia, sino por los mismos científicos que están produciendo las sustancias que se supone que salvarán a la humanidad en los días en que vivimos. Entonces la pregunta es, ¿el mundo tiene fe? Y la respuesta es no, no tiene fe. Particularmente si cree la mentira que se propaga en el mundo con respecto a este mismo tema. Por lo tanto, es una triste situación que la primera declaración de fe sea negada por todo el mundo científico y aceptada por el mundo religioso. Por lo tanto, incluso el supuesto pueblo de Dios que está en el púlpito defenderá la voz de la ciencia por encima de la palabra de Dios. Una situación muy, muy triste. Y a medida que avanzamos en Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Esa es la segunda declaración. Se remonta al jardín del Edén. Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio. Si nos preguntamos, ¿los sistemas religiosos del mundo adoptan la religión de Abel? ¿Que el sustituto debería morir por nosotros? ¿Que habría una expiación que pagaría el precio de nuestros pecados? Si tomamos los grandes sistemas religiosos del mundo, todos lo niegan. E incluso en el mundo cristiano se niega tan ciertamente como Caín lo negó. Y hemos visto en los capítulos anteriores cómo niegan la expiación de Jesucristo y cómo todo el mundo puede sentarse alrededor de una mesa en un ecumenismo feliz con aquellos que niegan la expiación de Cristo y afirman ser hermanos y hermanas en Cristo. Ahora, el triste estado de las cosas es que las personas que están involucradas en estos sistemas desconocen felizmente la enseñanza oficial porque nunca han aprendido a cuestionar, han sido ritualizados. Y por eso es tan importante para el enemigo de las almas asegurarse de que las personas sean ritualizadas para que bloqueen sus funciones cognitivas. La fe de Abel no es la fe del mundo religioso, ni es la fe de muchos en el supuesto mundo cristiano. Versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora, Enoc sirve como un tipo para el mundo antidiluviano de que Dios cumpliría sus promesas. Y Enoc fue llevado al cielo tal como Elías sin ver la muerte como garantía para los que vivan al final de los tiempos, que estarán vivos cuando el Señor venga de ellos. También podrán ver a Dios sin enfrentar la muerte primero. Ahora, ¿esto se cree en el mundo de hoy? Bueno, he escuchado muchos sermones, incluso he escuchado a los premios Nobel de este mundo, como Desmond Tutu, decir que la historia de la resurrección es una alegoría, que nunca sucedió. O el seminario de Jesús que dice que Jesús probablemente fue comido por perros, nunca hubo una resurrección. Esto es puramente una historia, un producto de la imaginación. Y este es el supuesto mundo cristiano. Los premios Nobel y los obispos de este mundo. Por fe, Enoc
¿Se cree eso en el mundo de hoy? No, pero está en el Salón de la Fama porque es capaz. Así que es difícil caminar con Dios en medio de un mundo malvado con innumerables tentaciones. Pero Enoc lo hizo. Esto fue escrito mucho después de la traslación de Enoc como un recordatorio de sus logros o fue un ejemplo de lo que podemos lograr por fe en el tiempo en que nosotros vivimos. Estas cosas están escritas, dice la Biblia, para nuestro ejemplo. Todo en la Biblia está escrito para nuestro ejemplo. Y cada palabra en la Biblia es inspirada por Dios. Eso es lo que tenemos que aceptar por fe. Y si quieres tener la fe de Enoc, entonces debes caminar con Dios en medio de un mundo como el de hoy, donde todo pensamiento del corazón es continuamente al mal, como lo fue en la época antediluviana. 1 Corintios 10:11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de no tener fe? Y vemos que el mundo no tiene fe, no cree nada de lo que está escrito en esos primeros 3 pilares de la fe, o una pequeña fracción del mundo lo cree. Bueno, el versículo 6 es la consecuencia, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El mundo religioso ha dicho que que puede aceptar a los ateos, siempre y cuando sean personas que anden conforme al bien común. Pero sin fe en Dios es imposible agradarle. Así que la galería de hombres y mujeres fieles de Dios incluyen a personas de todos los ámbitos de la vida, desde las ocupaciones más nobles hasta las más ignobles y desde la estatura más alta hasta la más baja de la sociedad. Los temas de la fe también contrastan marcadamente con los temas que las mentes más brillantes de este mundo consideran preciados. Es la absoluta antítesis de lo que el mundo cree. Continuemos. Por la fe, Noé, de hecho, ni siquiera tienes que ir más allá de eso, ya que el mundo tambalea. Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que para que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¡Qué versículo tan magnífico! Recuerdo cuando era ateo y evolucionista y cambié para convertirme en creyente en la palabra de Dios y en la creación. Tuve tantas discusiones con mis colegas y uno de mis colegas, que por cierto era anciano en la iglesia cristiana, cuando le pregunté qué pasaba con el diluvio universal, dijo no hubo un diluvio universal porque era paleontólogo y no creen en el diluvio universal. De hecho, la evolución no puede tolerar un diluvio universal. Y entonces le pregunté qué pasaba con eso y dijo no era un producto, es un producto de la imaginación. Entonces le dije, pero ¿qué pasa con Jesús? Él es un anciano en la iglesia. ¿Qué pasa con Jesús? Dijo, cuando vino el diluvio se los llevó a todos. Y su respuesta fue, Jesús estaba mintiendo o era ignorante. Por fe, Noé, es un triste estado de las cosas que mis colegas académicos no tenían ninguna fe en términos de lo que Noé creía. Y por eso han influenciado a miles y miles en contra de lo que la Biblia define como fe. Hay organizaciones dirigidas en los campus por el mundo cristiano que representan el cristianismo y se ocupan en las universidades de capacitar a las personas para que le den la espalda a los mitos de la Biblia para que no parezcan tontos ante los ojos de la ciencia. Bueno, un día parecerán tontos
a los ojos de Dios, porque la Biblia dice que el necio dice en su corazón que no hay Dios, y el necio dice en su corazón no hubo diluvio. Continuamos nuestro caminar de fe. El mundo realmente está en problemas hasta ahora. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Bueno, ¿cuántas personas creen eso en el mundo hoy? Esta es la galería de la fe. Abraham, cuando ni siquiera sabía dónde iba a ir, obedeció. Dejó su hogar, dejó a su familia y se fue. Y vagó por un país extraño, morando en tabernáculos, y estaba esperando una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Una ciudad literal. Y la gente dice que es una locura. Y por eso el mundo de hoy predica amilenarismo o mileniarismo en esta tierra. De cualquier manera, no están buscando una ciudad. El catolicismo romano y el protestantismo conservador enseñan amilenarismo. No hay milenio y el reino de Dios será eterno y la iglesia gobernará aquí en la tierra. La Biblia dice, mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿cómo reconcilias esos dos temas? Y el mundo protestante, el mundo pentecostal en particular, enseñan un milenio, 1000 años de paz y seguridad en esta tierra, cuando la Biblia no sabe nada. De hecho, cuando dicen paz y seguridad, la Biblia dice que vendrá sobre ellos una destrucción repentina. Así que si lees Mateo 24, seguramente no habla de paz y seguridad. Entonces, ¿cuántas personas tienen la fe de Abraham? ¿Cuántas personas están dispuestas a salir de mi pueblo para caminar destituidas en el mundo espiritualmente hablando, sin consuelo, esperando y buscando una ciudad que Dios ha preparado para los que le aman? Muy pocos, muy pocos. Pero ese es un requisito. Dios dice, salgan de ella, oh pueblo mío. Y si te niegas a salir porque amas la sombra y rechazas la sustancia, entonces tienes un problema. Hebreos 11:11 es interesante porque dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Bien, si quieres hablar de fe como una semilla de mostaza, entonces creo que Sara califica. ¿Qué hizo cuando el ángel le anunció que iba a concebir? Ella se rió, porque luchó contra lo imposible. Y cuando la confrontaron dijo, no me reí. No lo hice. Pero ella tenía esta pequeña semilla de fe y la colocaron en el salón de la fama. Eso seguramente nos puede dar algo de coraje en cuanto a cuánto espera Dios en términos de nosotros. Tenemos muchas debilidades, pero allí está ella en el salón de la fama. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. La fe es la sustancia de las cosas esperadas, la evidencia de las cosas que no se ven. Él creía que había una ciudad, él creía que iba a ser a ser su morada, y él estaba dispuesto a vagar por el desierto de este mundo sin haber recibido las promesas. Porque dice en el versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo.
y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Y esta debe ser nuestra actitud. Todos estos murieron en su fe sin haber recibido las promesas. Y si vamos al libro de Daniel, a Daniel también se lo dijo que esperara la promesa, porque en el versículo 13 del capítulo 12 leemos: y tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Irás y dormirás, Daniel. Pero cuando resucites, entonces tú serás heredero de la promesa junto con Abraham, Isaac, Jacob, Sara y todos aquellos que creyeron en las promesas de Dios. Ahora, estamos viviendo en un tiempo en el que tenemos una oportunidad, y yo creo que es una oportunidad muy clara, que podremos como Enoc ver la venida del Señor sin ver la muerte. Así que aceptemos las promesas, aferrémonos a la sustancia. El versículo 15 nos dice que no hay vuelta atrás, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Si tomamos prestado el versículo 38 por un momento: mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Si has tomado esta decisión de seguir este camino y los obstáculos se vuelven tan grandes que piensas que no puedes superarlos, si los anakim son demasiado grandes para ti, entonces confía en las promesas. No seas como los 10 espías, sé como los 2. Di: sí, puedo hacer esto junto con Dios. Podemos mover esta montaña y decirle que se mueva de allí para allá y el obstáculo desaparecerá. ¿Estamos enfrentando obstáculos? Absolutamente. ¿Hay legislación en las cartas que nos pondrán en un lugar recto? Absolutamente. ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Dónde está nuestra fuerza? ¿De dónde vendrá nuestra ayuda? Por la fe, aferrarse a la sustancia para que pudiera haber regresado. ¿Querían los israelitas regresar a Egipto? Absolutamente. ¿Regresó Abraham? No, pero se quedó por un tiempo en Harán y tuvo que tener un segundo llamado para salir. Y lo mismo con este mundo. Hay 2 llamados para salir de Babilonia. Y el llamado final es ahora mismo, porque muchas almas protestantes y muchas almas cristianas permanecen en Harán. Deberían salir e ir al desierto y esperar la ciudad celestial, porque esta terrenal no se hará realidad. Versículo 16: pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Creo que deberíamos estudiar esto un poco más a fondo. En otras palabras, si crees que hay una ciudad celestial literal que Dios ha preparado para quienes lo aman, entonces Dios no se avergüenza de ser llamado tu Dios. Por lo tanto, Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios. Esto es asombroso. En otras palabras, aquellos que son el hazme reír del mundo, que creen que Jesucristo vendrá nuevamente y nos llevará a donde Él está, a todos donde Él también está, según Juan capítulo 14. Si te conviertes en el hazme reír del mundo, entonces Dios no se avergüenza de ser tu Dios. Hebreos capítulo 2, versículo 11 dijo: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Así que Dios no solo se avergüenza de ser nuestro Dios, no se avergüenza de llamarnos hermanos y hermanas en Cristo. Esto es asombroso. Así que dejemos que el mundo se ría y tengamos fe.
Así que si Dios no se avergüenza de ser nuestro Dios y de llamarnos hermanos y hermanas, entonces nosotros tampoco deberíamos avergonzarnos, aunque el mundo se burle. El Salmo 119, versículo 80 dice: sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. En otras palabras, estudie la palabra de Dios, acéptala como la verdad desde Génesis hasta Apocalipsis. Oh, el libro de Génesis no fue escrito por Moisés, tuvo más de un autor. El capítulo 1 es diferente al capítulo 2. El capítulo 1 habla solo de Elohim. El capítulo 2 habla de Yahvé, Elohim. Entonces hay dos autores porque en el primer capítulo habla de Dios como plural y en el segundo capítulo le da al Creador un nombre de Yahvé, el yo soy. ¿Es ahora un segundo autor? ¿Y qué pasa con todos los otros libros? ¿Fueron escritos por las personas que los escribieron? Oh, no, fueron escritos después del evento, como el libro de Daniel, por ejemplo. Mucho después del evento. Disculpe. Daniel predice hasta nuestros días. Así que no importa dónde quieran ubicarlo, están en problemas. La pregunta es, ¿creía Jesús que el libro de Génesis fue escrito por Moisés? Se refirió a él muchas veces y se lo dijo a los escribas y fariseos, como está escrito. Moisés dijo lo siguiente, así que él creyó que Moisés lo escribió. Si Jesús lo creyó, eso debería ser suficiente para mí. ¿Cuántas veces leímos lo que Pablo escribió sobre Moisés? ¿O qué hay del libro de Job? ¿Job era una figura mitológica, solo una historia tonta en la Biblia? Pero Jesús mismo dijo que la justicia de Job lo salvaría en el día de la calamidad. Entonces Jesús creyó en Job. Y podemos tomar capítulo tras capítulo en la Biblia y podemos ver que Pablo los citó. Citó el libro de Levítico, citó el libro de Números, citó el libro de Éxodo, citó el libro de Génesis, citó el libro de Job, citó todos estos libros, citó el libro de Salmos. Él creía, Jesús creía, pero sus seguidores no. Creen que en alguien más lo escribió. No, debemos avergonzarnos, no debemos avergonzarnos y debemos dejar que nuestros corazones sean íntegros en tus estatutos como está escrito. Es independientemente de lo que diga alguna persona brillante, incluso si lleva una bata blanca. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Segundo Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Necesitamos tener esta experiencia, necesitamos confiar, necesitamos desarrollar la fe. Romanos 10:11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Estas son promesas maravillosas, pero si no se cumplen en nuestras vidas, no significan nada. Mateo 10:32 dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y luego Lucas nos dice que nos confesará ante los ángeles de Dios. Si confesamos a Jesús ante los hombres, así que no debemos avergonzarnos. Recuerdo cómo era cuando comencé. ¿Cómo voy a hacer esto? Con la práctica se vuelve posible decir, así es como es. Esto es lo que creo. Y no me importa lo que digas, ni lo que digas al país. La palabra de Dios dice, y he llegado a creerla. Y es la palabra de Dios y es inmutable. Si somos enemigos, como consecuencia, que así sea. El versículo 17 continúa con la fe de Abraham y dice, cuando fue probado, ofreció a Isaac,
y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Esta debe haber sido una prueba asombrosa, y por supuesto se dio como un tipo del gran sacrificio que hizo Jesús. Este fue un desafío mucho mayor que el que tuvieron Adán y Eva. Y esto vino después de milenios de pecado en el planeta. Y Abraham superó la prueba. Tenía muchas faltas y muchos fracasos, pero aquí creyó a Dios, que es más lo que Adán y Eva hicieron, una prueba sencilla. Esta fue una prueba mucho más difícil de realizar. Y luego dice, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Así que dice la Biblia que Abraham estaba virtualmente muerto, hablando en términos de su capacidad productiva o reproductiva, cuando concibió a Isaac. Y se le pidió que lo ofreciera, pero él creyó a Dios y creyó que Dios era poderoso para levantarlo de entre los muertos. Creyó en la resurrección y por eso estaba dispuesto a hacerlo si Dios se lo pedía. Hebreos 11:20 dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Así que heredó esta fe. Él también tuvo que caminar su camino y encontrar su camino hacia esta fe y tuvo que luchar con el ángel. Y sí, su cadera se dislocó, pero a veces es necesario que vayamos por este mundo cojeando o tal vez perdiendo un brazo o un ojo en lugar de perder el reino de Dios. Veamos un quiasmo en el capítulo 11 y este tiene una estructura A, B, C, D y C, B, A. En otras palabras, hay nuevamente una porción central en el medio que necesitamos resaltar. Hebreos 11:13, todos estos murieron en la fe, y si vamos a la contraparte, que es A con asterisco, es Hebreos 11:19, contando con que Dios era capaz de levantarlo incluso de entre los muertos. Así que este es el asunto de la fe. ¿Todos murieron en la fe? ¿Cuál era la fe? Él creyó que podía resucitarlo de entre los muertos, así que tuvo fe. B. No habiendo recibido las promesas, pero mirándolas de lejos. La contraparte es, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció a su hijo unigénito. Así que esta es básicamente una estructura quiástica con un contraste. Así que no habiendo recibido las promesas, todavía estaba esperando la ciudad, pero nunca la recibió. Pero sí recibió a Isaac y se le pidió que lo ofreciera. Y estaba dispuesto a ofrecer a su hijo unigénito. Él es el único, su monogenes. Así que eso fue fe. Y luego C, porque los que dicen tales cosas declaran claramente que buscan una patria. Y Hebreos 11:16, C es la contraparte con un asterisco, pero ahora desean una patria mejor, que es la celestial. ¿Cuál es el centro de este quiasmo? 11:15. Y en verdad, si hubieran tenido memoria de aquella tierra de donde salieron, habrían tenido oportunidad de regresar. ¿Por qué no regresaron? Porque su fe se hizo sustancia y creyeron lo que Dios había dicho, y la Biblia dice que les fue acreditado por justicia. Versículo 21. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Era un hombre anciano, en otras palabras, y se mantuvo su fe hasta su vejez. Y cuando José trajo a sus hijos, invirtió la bendición, y José estaba muy disgustado e intentó tomar su mano y cambiar la bendición, pero con su ojo profético vio el futuro.
Y por la fe, Jacob, al morir, bendijo a los dos hijos de José, tomando al menor y colocándolo sobre el mayor, y adoró apoyándose en la punta de su cayado, porque era anciano. Ahora, si por supuesto tienes la Biblia Dwight Rhymes, que es la versión jesuita, se lee: por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró la punta de su cayado. Ahora, esta es una traducción tan ridícula, pero el mundo piensa que está bien asociarse con las personas que propagan la idolatría en este sentido. Han eliminado el segundo mandamiento de la idolatría de su catecismo y por lo tanto cambiaron la redacción para que incluya la idolatría en esta sección. Es absolutamente asombroso que la gente pueda llegar tan lejos. Hebreos 11:22, por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Esto en sí mismo es otro punto interesante, porque José sabía que los hijos de Israel iban a partir y dio instrucciones estrictas de que sus huesos debían ser sacados y llevados. Y la Biblia nos dice que eso es exactamente lo que sucedió. Cuando salieron de Egipto se llevaron los huesos de José con él. Y ahora tenemos arqueólogos en el mundo, los científicos de bata blanca de este planeta, que nos dicen que han encontrado la tumba de José y sus huesos en Egipto. ¿Eso es fe? No, eso es creer la mentira para poder propagarla y hacer que la palabra de Dios no tenga efecto. El mundo no encaja en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Así que donde José prevaleció, nosotros también podemos prevalecer, dice en Gálatas 5:16, dijo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí estaba un hombre que tenía integridad y luchó contra los deseos de la carne y huyó de la esposa de la que estaba sirviendo, y nosotros podemos hacer lo mismo. Y mantuvo su integridad y mantuvo su fe, y de hecho José es uno de esos ejemplos en la Biblia que huele a perfección, al igual que Daniel. Pero cuando Daniel oró se asoció con aquellos que eran pecadores. Nunca se elevó a sí mismo de ninguna manera. Versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso. Así que esto en realidad se refiere a la fe de los padres y luego esta asombrosa declaración. Estos padres no temieron el decreto del rey. Y si vamos a Moisés mismo, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Podría haberse convertido en el próximo Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Creyó en las promesas de Dios. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Así que tenía la certeza de las cosas esperadas, la evidencia de las cosas que no se ven. Tanto sus padres como él no temieron el mandato del rey. Moisés no temió la ira del rey. La pregunta que tengo para las personas que viven en el mundo hoy en día es: ¿temen la ira del rey? ¿Hay un rey? ¿Hay uno al que debamos temer que es una contraparte del rey de Egipto? ¿Hay alguien que diga quién es el Señor o a quién debo obedecer?
Estoy por encima de la Biblia y decidiré lo que es correcto e incorrecto y determinaré el bien común para toda la humanidad y decretaré que mi marca se convertirá en la marca de la obediencia en todo el mundo. Y si tú no sigues mi marca, no podrás comprar ni vender y te obligaré y te coaccionaré a hacerlo. ¿Existe tal rey? Y si no lo haces, te meteré en la prisión y te mataré al final y te privaré de tus hijos. ¿Existe tal rey? ¿Existe? ¿Existe tal rey que pudiera emitir decretos de muerte como ese que puede obligarte a participar en rituales de muerte? Bueno, ellos no temían la orden del rey y tampoco Moisés temía la ira del rey. Así que nosotros tampoco deberíamos. Este es un ejemplo de fe. Este es el tiempo en el que vivimos. Hebreos 11:28, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Así que ahora volvemos a la connotación religiosa. ¿Qué creía él? Él creía en la eficacia de la sangre del Cordero para nuestra salvación, y no en el decreto de un rey terrenal que te promete una utopía y una vida verdaderamente humana aquí en este planeta y llama a eso salvación cuando es un montón de potasa. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Estamos enfrentando una experiencia del Jordán y tendremos que pasar por ese mar muy pronto. Los ejércitos estarán detrás de nosotros y la cuerda de la fe colgará de un cielo sin un gancho delante de nosotros y tendremos que agarrarnos de él y cruzar el abismo si queremos entrar en esa otra tierra. ¿Es difícil enfrentar la ira de los poderosos? ¿Es difícil ser despreciado por aquellos que deberían contarte como hermanos y hermanas en Cristo? ¿Se mantendrá nuestra fe cuando la iglesia y el Estado y los falsos hermanos y a veces los hermanos bien intencionados se pongan contra nosotros? ¿Nos aferraremos a nuestra fe? Versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Ese número 7 aparece una y otra vez en las Escrituras y será igual de importante en el tiempo en que vivimos. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. De la misma manera, las piedras están comenzando a clamar y creo que muchas personas se aferrarán a la sustancia y dejarán atrás la sombra. Y hay muchas Rahabs en el mundo, muchos sistemas religiosos contienen muchas personas que abrazarán la verdad y dirán, seguro que el Señor es Dios, está contigo. Y yo sé que esta ciudad terrenal será destruida. Por lo tanto, echaré mi suerte y colgaré una cuerda roja que testifique mi fe en la sangre del Cordero en la ventana de la pared. Y en la pared significa de acuerdo con la ley, y esa porción del muro nunca se derrumbó, pero el resto sí. Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Solo leer esta lista es absolutamente asombroso. ¿Cuánta fe tenían realmente? Gedeón. ¿Cuánta fe tenía? ¿Qué hizo al final? ¿No erigió ídolos y comenzó a adorarlos? Y Barak tenía tanto miedo que no iría a menos que la profetisa lo acompañara. Así que fue privado de la gloria y una mujer conquistó a su enemigo. ¿Y Sansón? ¿Está en el Salón de la Fama? Sí lo está. ¿Se equivocó en su vida? Absolutamente.
se apegó a sus votos, realmente luchó. Tenía un problema serio. ¿Y qué hay de Jefté? ¿Y qué hay de David? El único aquí que está impecable es Samuel. ¿Y los profetas? Todos ellos tenían, dice la Biblia, pasiones como las nuestras. Pero la diferencia es que tuvieron fe, aunque fuera como un grano de mostaza. Así que nos dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. ¡Qué maravillosa galería de fe! Nos da esperanza cuando vemos a estas personas. Versículo 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Creo que se incluye a sí mismo allí. Fueron apedreados, aserrados, refiriéndose a Esteban, por ejemplo, donde se quedó parado y vio cómo lo apedreaban hasta la muerte. O Isaías, que fue aserrado, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Así que pensé en incluir una imagen de la portada del libro de los mártires de Fox. No sé cuántos de ustedes lo han leído. Es un libro extremadamente deprimente de leer porque solo enumera uno tras otro. Es como un salón de la fama cristiano, moderno. Como un capítulo 11 de Hebreos del mundo cristiano. Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Cuando leo Apocalipsis dice que estaba en la isla de Patmos, dice Juan por la palabra de Dios y el testimonio. Esto debería hacernos pensar como pueblo, a la palabra y al testimonio, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra, no les ha amanecido. Y el remanente de la descendencia que guarda los mandamientos de Dios y se aferra al testimonio, ¿cuándo vamos a despertar como pueblo a estas realidades? Aquí están esperando bajo el altar y sus vidas fueron un testimonio en sí mismas, no solo las palabras que hablaron. Versículo 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Así que esto debería hacernos pensar. Dios ha provisto algo mejor para nosotros, porque ellos sin nosotros no podrían ser perfeccionados. Todos están acostados a la espera, excepto unos pocos que sirvieron como un tipo y como un estímulo para aquellos que vendrían después, como Enoc, como Elías, como Moisés, que fue resucitado, como las primicias que salieron de la tumba y Jesús se llevó cautivos con él. Pero para el resto de la humanidad, los Abraham, los Abel, incluso los Adanes de este mundo, todos yacen y descansan esperando la resurrección. Nadie ha recibido la promesa porque ellos junto con nosotros debemos ser hechos perfectos. Estamos viviendo en ese tiempo. La Biblia dice de los cuales el mundo no era digno. 3 veces en la versión King James las palabras son andad como es digno. Efesios 4:1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados.
Cuando somos llamados, tenemos una tarea particular. No se supone que nos quedemos con el conocimiento y lo guardemos para nosotros mismos. Se supone que debemos compartir. Se supone que somos apóstoles, enviados, Siloé, como Jesús fue enviado. Así que nosotros debemos ser enviados. Tenemos una vocación particular. Andad como es digno de esa vocación. Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así que si queremos andar dignos, estudiemos la Biblia. No solo estudiemos la Biblia, tengamos frutos conforme a la palabra. Y luego 1 Tesalonicenses 2:12, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Ahora, en un anterior ya dijimos una casa sin alguien dentro con quien compartirla, tener esta relación ágape es vacío. No estamos buscando una casa, estamos buscando un hogar. Así que la relación real debe ser con Dios. Así que andemos como es digno de Dios. Que Dios nos dé el coraje y la fuerza para emular a los que nos precedieron, porque los tiempos a los que nos dirigimos requerirán que todos sus atributos se consoliden en nuestro ser. Se consoliden en nuestro ser. Oremos. Padre Celestial, gracias por el ejemplo de hombres y mujeres que caminaron conforme a su fe. Y Señor, ninguno de estos fue perfecto. Todos tuvieron fallas, todos lucharon, pero todos salieron como vencedores, aunque fuera en el último momento, como en el caso de Sansón. Así que Señor, mientras esperamos una ciudad celestial, una ciudad cuyo creador y constructor es Dios, que mostremos una fe que otros deseen emular para que ellos también puedan ser partícipes de esa gloria. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén.